Hola, buenas tardes. Vamos a trabajar con el tema 2, parte 1. Medidas de tendencia central o medidas de centralización. Vamos a trabajar con la media, mediana y moda. Media aritmética. La media aritmética de un conjunto de datos numéricos es la suma de todos los datos dividida entre el total de ellos. La mediana. La mediana de un grupo de datos numéricos ordenados del menor al mayor o del mayor al menor. Es el valor del dato estrictamente en el centro de todos los datos. Aquí en este caso, algunos autores lo consideran como el centil cincuentavo. La moda. La moda es el valor del dato numérico más frecuente en un conjunto de datos. Bueno, para trabajar en este caso vamos a ver dos formas de desarrollar o de buscar, de encontrar las medidas de tendencia central, con datos no agrupados y con datos agrupados. Como te explicaba yo en la clase, los datos no agrupados pueden ser datos pequeños o pocos datos. Entonces, aquí tengo un ejemplo. Las siguientes son puntuaciones de 15 estudiantes obtenidas en una prueba de física. Aquí están los resultados obtenidos de esos estudiantes, de esos 15 estudiantes. Considera los datos de los 15 estudiantes y determina la media aritmética de esas puntuaciones. Bueno, dijimos que la media aritmética es sumar todos los datos y dividirlos entre el número total de esos datos. Este símbolo quiere decir sumar todos los datos y divididos entre n, que son el número de datos. Entonces aquí tengo los datos. Los 15 datos, los sumo, los divido entre 15 y obtengo mi media aritmética o mi promedio en este caso. La media aritmética es de 7.3. Encontremos ahora la mediana. Si yo ordeno mis datos y los acomodo, observaré que este número queda exactamente a la mitad. De este lado tenemos 2, 4, 6, 7 datos y también de este dato 2, 4, 6, 7 datos. Si fuera un número par, dividiría los dos y escribiría el número que está en medio de esos dos. Sumaría y dividiría entre 2 a esos números para saber cuál es el valor promedio. Observa, las puntuaciones que están en el centro es el número 8, entonces la mediana es 8. La moda. Observemos en el caso de la moda que es el número que más se repite. En este caso es el número 8. Por lo tanto, la moda es igual a 8. Si te das cuenta, es muy sencillo encontrar la media, la mediana y la moda para datos no agrupados. Tenemos la siguiente tabla del tema 2. Tiempo para realizar la tarea de matemáticas. Aquí ya organizamos los datos en esta tabla. Esta tabla consta de 8 clases. Aquí están los intervalos. La variable es el tiempo para realizar la tarea. Tenemos 30 estudiantes, 30 frecuencias. Aquí acomodamos la marca de clase. Yo expliqué que la marca de clase es el número que está en medio del intervalo. En este caso, aquí están ya escritos los intervalos de clase. Esto significa frecuencias acumuladas. Entonces, ¿cómo las encontré? Yo ya te expliqué. Si viene de menor a mayor, coloqué el dato mayor. Puedo hacerlo de varias formas. Una de ellas es restando. 30 menos 1, 29, 29 menos 6, 23 y así sucesivamente. Este número tiene que ser igual que este. Entonces, de esa manera encontré mis frecuencias acumuladas. Aquí no hay necesidad de sumarla. En esta tabla encontré determiné mis fracciones acumuladas y posteriormente mis porcentajes acumulados. Estos ya no se suman porque todo lo que es acumulado recae hasta el final. Ya está acumulado. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, me va a servir estas fracciones acumuladas o porcentajes acumulados, me van a servir para encontrar mi ojiva, las otras para hacer mis gráficas
de pastel o para hacer mis gráficas, la de pastel tendría que utilizar las frecuencias relativas. En este caso, necesito las frecuencias acumuladas, multiplicarlas la marca de clase, multiplicarla por las frecuencias normales. ¿Para qué? Para que yo pueda encontrar aquí donde dice multiplicar la marca de clase por la frecuencia, por las frecuencias normales. Entonces, si yo tomo mi marca de clase, puedes tomar tu calculadora y tecleas la marca de clase. En este caso, la primera clase es de 62.5 y multiplicas por 2, que son las frecuencias, obtienes 125. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Esto obviamente se puede hacer en Excel, pero yo te estoy pidiendo que lo hagas de manera manual para que estés consciente de lo que estás haciendo. No podemos correr si no sabemos caminar. Repito, es como si a un niño de primaria yo le dijera, haz la multiplicación, ten la calculadora y desarróllala. Entonces sería muy fácil. Yo aquí necesito que tú eches a andar tus conocimientos previos para que desarrolles esto. Sé que es muy tedioso, que es muy laborioso, pero es importante que lo sepas hacer. Cuando ya hayas entendido esto, entonces sí puedes pasar a Excel. Entonces, de esa manera encontré todos estos datos. Voy a tomar el siguiente, voy a tomar en la clase 3, observa aquí, que es el 6. La clase 3 dice 6 por 72.5. 6 por 72.5 en tu calculadora y obtienes 435. Haces exactamente lo mismo con estas dos columnas, esta y esta, y vas a obtener esto. Aquí sí se suma esto. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir encontrar la media aritmética, que es la que estoy buscando para datos agrupados. Esta es la fórmula que voy a ocupar. Y si tú observas, esta fórmula, esta es una sumatoria que dice que vas a sumar todas las marcas de clases multiplicadas por las frecuencias, o sea, esta columna multiplicada por esta. Esta sumatoria es esto que me están pidiendo. Entre n, que en este caso n es la sumatoria de frecuencias normales, que son de 30. Entonces, tenemos nuestra información así. 2410 es esta cantidad entre 30. Mi media aritmética es de 80.33. Datos agrupados, ejemplo de la mediana. Esta es su fórmula, su simbología. Representa la mediana, límite inferior del intervalo interpolado. Ahorita ahorita te explico qué es el intervalo interpolado. Número de casos, n representa el número de casos. P minúscula, fracción equivalente del percentil deseado. CF, frecuencia acumulada de casos por debajo del intervalo en el que se realiza la interpolación. FI son las frecuencias del intervalo en el que se realiza la interpolación y es el tamaño del intervalo de clase. Y la tabla es la tabla número 3 del tema 2, tiempo para realizar la tarea de matemáticas. Esta es la tabla con la cual vamos a trabajar. Entonces, te presento nuevamente la fórmula, la tabla primero. Aquí te estoy colocando ya la línea de interpolación. Te voy a explicar por qué. Tengo mi fórmula. Entonces, NP, N, total de datos. ¿Cuántos datos tengo? 30. Tomo mi calculadora y multiplico 30 por el 50%. 30 por 0.5, que es el 50%. Obviamente me da 15. Es este dato que está aquí, 15. Entonces, me voy a donde están mis frecuencias acumuladas, CF, aquí. Y veo cuál está por debajo de 15. Aquí estaría el 15, entre 14 y el 21 estaría el número 15. Entonces, CF es la frecuencia que está por debajo, aunque aquí está arriba, pero los datos menores, observa que viene de menor a mayor. Entonces, mi línea de interpolación va a estar la que es mayor a 15. A toda esta en la clase 5 va a ser mi línea de interpolación en este ejemplo. Voy a tomar en CF el número 14,
que es la que está por debajo de. Y observo mi línea de interpolación. Mis frecuencias normales, FI, es de 7. Ahora, observo que mi intervalo aquí va de 5 en 5. Si tomo en cuenta cada uno de estos espacios, observaré que del 80 no lo tomo en cuenta porque ya le pertenece a la clase anterior. Sería entonces 81, 82, 83, 84 y 85. Ahí hay un intervalo de 5. Por eso es que el intervalo I es de 5. Ahora, observo mi línea de interpolación y L quiere decir el límite real inferior, yo lo explicaba en la clase pasada. Mi límite real inferior entre el 80 y el 81 que está aquí va a ser el de 80.5. 80.5 es mi límite real inferior. Entonces voy a hacer esta operación en mi calculadora. 15 menos 14, 1 por 5, 5 entre 7. Obtengo 0.7143. Puedo cortar hasta centésimos. Y se lo sumamos a 80.5. Acuérdate que el límite real inferior es de 80.5. Entonces, mi mediana yo la puedo representar con este símbolo también. Ahí está. Entonces, observamos la frecuencia de la clase modal. Vamos a observar en este espacio el que tenga mayor frecuencia. Entonces encontramos que la mayor frecuencia es de 7. Observamos el intervalo de clase. Es está en la clase 5. Entonces, esta es mi línea de interpolación porque es la que tiene más frecuencias. Entonces, la frecuencia modal es de 7. Frecuencia modal menos la frecuencia inferior inmediata. Observo la frecuencia inferior inmediata. Como viene de menor a mayor, entonces la frecuencia inferior es de 4. 7 menos 4 es igual a 3. El valor de delta 1 es de 3. Ahora, para encontrar delta subíndice 2, retomo nuevamente la frecuencia de la clase modal, que es 7, menos la frecuencia superior inmediata, que en este caso superior porque es la clase superior, inmediata que es 2. Esto es igual a 5. Entonces voy a sustituir aquí en mi fórmula esos valores. Delta 1 que vale 3, más delta subíndice 2 que vale 5. Por el intervalo de clase decíamos que todos los intervalos aquí van de 5 en 5. 81, 82, 83, 84 y 85. Hay 5. No tome en cuenta el 80 porque el 80 le pertenece, con esto me indica que le pertenece a la clase 4. Entonces, entre el 80 y el 81 que está aquí, el límite real inferior es de 80.5, por eso es que tomamos 80.5. Hacemos esta operación, 3 por 5, 15, entre 8 y obtengo esto. O bien puedo decir 3 entre 8 por 5 y voy a obtener esto con mi calculadora. Al sumarlo con 80.5, el resultado que obtengo de mi moda es de 82.35. Si redondeo a centésimos será 82.38. Entonces, comprobando las tres medidas, tenemos la media aritmética es de 80.33, la mediana y la moda aquí sería de 82.38. Dice, observa la media, la mediana y la moda. Su variación es mínima. Hay ejercicios donde son similares las tres o dos de ellas. En este caso varía muy poco. Es de 80.33 la media aritmética, la mediana es de 81 y la moda es de 82.38, si redondeo a centésimos. Entonces, observa que no varía mucho las tres medidas de tendencia central. Entonces, recuerda que 80.33 es mi media aritmética. Esto quiere decir que el valor promedio
de esta tabla, dice tiempo para realizar la tarea de matemáticas es de 80.33. El valor promedio en tiempo que se utiliza para realizar las tareas de matemáticas en este ejemplo. Bueno, vayamos ahora con otro ejercicio. Analicemos otro ejemplo. Media aritmética. Ahí tenemos la fórmula y su desarrollo. Ahora estoy tomando la tabla número 4 del tema 2, velocidades de los automóviles en una autopista. Aquí ya tengo los datos agrupados y tengo 8 clases. Entonces, observa que la fórmula se ve muy engorrosa, pero en realidad es muy sencilla teniendo ya la tabla. Estoy tomando el dato que encontré. ¿Cómo encontré esta clase? Esta parte la encontré aquí. Tengo que leer y entender que me dice que voy a multiplicar la marca de clase por la frecuencia, por esta frecuencia. Entonces multiplico esta marca de clase por esta frecuencia. Si tú tomas tu calculadora y multiplicas 91 por 8, vas a obtener esto. 3 por 100 obtenemos esto. Y así sucesivamente, cada una de estas frecuencias por las marcas de clase. Al final sumamos y esa sumatoria es lo que me indica acá. N quiere decir el número total de frecuencias. Dividimos y de esta manera encontramos la media aritmética en esta tabla. Observa que es de 119.44. Quiere decir que el valor promedio de la velocidad de los automóviles en la autopista, de estos 50 automóviles que checamos, es de 119.44 kilómetros por hora. Vamos a analizar ahora cómo calcular la mediana. Tenemos nuevamente la misma tabla, pero ahora la fórmula cambia. Entonces, yo te había explicado en este caso que N quiere decir el total de datos, 50. Aquí me indica por el hecho de que están juntas que se va a multiplicar por P, que es el porcentaje, o sea, por el 50%. Entonces yo multiplico 50 por 0.5 y obtengo 25. Entonces, voy a buscar en mis frecuencias acumuladas, aquí están las frecuencias acumuladas, busco el 25, el 25 tiene que quedar aproximadamente por aquí, entre el 24 y el 28. Entonces, como el 28 está por arriba, esta va a ser mi línea de interpolación. Y tomo las frecuencias acumuladas que están por debajo, que son 24, porque viene de menor a mayor, por eso digo por debajo. Aunque aquí estaría por arriba, pero el más bajo es 24. Entonces, restamos 24. En mi línea de interpolación, las frecuencias FI las voy a tomar de aquí, que son estas frecuencias, es 4, dividimos entre 4. Mi intervalo va a ser de 9. Acuérdate que si no lo puedo encontrar directamente, hacemos lo siguiente. A 122, tomo mi calculadora, a 122 le voy a quitar 114. Tengo 8 más 1, 9. Entonces mi intervalo es de 9 en todos los casos. Tú los puedes corroborar. Y aquí en la línea de interpolación observo cuál es mi límite real inferior. L quiere decir límite real inferior. Entonces, entre 114 y 113 hay un número que es el 113.5. Ese es mi límite real inferior. Entonces, a 113.5 le voy a sumar lo que obtenga de acá. 25 menos 24, 1. Por 9, 9 entre 4, 2.25 y sumamos, obtengo 115.75. Esta es mi mediana, 115.75. Encontremos la moda. Con la misma tabla, observa que la línea de interpolación va a cambiar.
¿Por qué va a cambiar la línea de interpolación? Por lo siguiente. Bueno, para que yo sepa cuál es mi línea de interpolación para la moda, lo que tengo que hacer es observar aquí la columna de las frecuencias y checo la que tiene mayor número de frecuencias. Entonces observo que la que tiene mayor frecuencia es 13. Entonces la clase 3 es la línea de interpolación para mi moda. Observa que es muy diferente a las otras dos medidas de tendencia central. Entonces, en este caso, bien, observo que está de menor a mayor. Entonces, voy a encontrar a delta subíndice 1. Mi frecuencia de clase modal es 13 porque es la que tiene mayor frecuencia. Mi frecuencia inferior inmediata es de 3, inferior, porque viene de menor, inferior es 3. Entonces, 13 menos 3, 10. Para calcular delta subíndice 2, tomo la misma clase modal, las mismas frecuencias de la clase modal, que es 13, menos la frecuencia superior inmediata, que en este caso la superior, porque está por arriba, más bien son los mayores estos los datos, tomo 4, que es la frecuencia, 13 menos 4 igual a 9. El límite real inferior de esta clase 13, observamos, entre 104 y 105 está el 104.5, que ese es mi límite real inferior. El intervalo ya habíamos dicho o ya habíamos observado que va de 9 en 9. Entonces sustituimos esos datos aquí. Delta 1 más abajo delta 1 más delta 2 por el intervalo y lo vamos a sumar al límite real inferior. Entonces 10 por 9, 90 entre 19, obtengo que es igual a 4.74 más 104, mi resultado es igual a 109.24. Ese es el valor de mi moda. Entonces voy a comparar, en síntesis, comparamos los automóviles en una autopista. Y aquí observamos, perdón, aquí le puse una A de más. Comparamos, la media es de 119.44, la mediana es de 115.75 y la moda es de 109.24. Observa que varían no tanto, o quizá un poquito, pero no es mucha la diferencia. Entre estas dos es todavía menos, ¿sí? Aquí tú te puedes dar cuenta que van oscilando casi a la par. No te podría dar una cantidad de 64 o de 500 y tantos, no, debe estar más o menos en esos parámetros para que tú te puedas ubicar. Bueno, vamos a analizar otro ejemplo. Tenemos la tabla 3. Estos datos están en bruto, están revueltos. Dice datos obtenidos en las puntuaciones del sexto B en la asignatura de probabilidad y estadística. Esto también lo expliqué en la clase, cómo hacer la tabla, y lo expliqué en el tema anterior. Tenemos aquí ya ubicada y realizada nuestra tabla con 10 clases. Observemos, si no me dan el intervalo, yo lo puedo encontrar de 31 a 33. Hay un intervalo de 3. El dato que está en medio se llama marca de clase, que es 32. Aquí ya encontré todas las marcas de clase. Si tú observas esta tabla, con esta tabla voy a encontrar a partir de la marca de clase multiplicada por las frecuencias. Aquí puedes ponerle FI para que no se te olvide. Con las marcas de clase y las frecuencias encuentro la multiplicación de la marca de clase por esas frecuencias, y esta sumatoria es la que me va a servir para encontrar la media aritmética. Aquí la tenemos. Divido esta sumatoria 743 entre n, que es igual a 40, o es la sumatoria de las frecuencias, y obtengo que mis puntuaciones, mi media aritmética es igual a 18.58. Esto quiere decir que de los datos obtenidos en las puntuaciones del sexto B en la asignatura de probabilidad y estadística,
oscila la gran mayoría, la media, más bien la media aritmética oscila entre el 18.58. Ahora, vamos a calcular la mediana con la misma tabla. Observa que aquí tenemos ya la línea de interpolación. NP va a ser igual a 20. ¿Por qué? Porque n vale 40 y el porcentaje que yo estoy buscando es de la mediana, el 50% o el centil 50. Entonces, al multiplicar 40 por 0.5 obtengo 20, o bien 40 entre 2, porque hay fórmulas que vienen así, es igual a 20. Una fórmula que te estoy proporcionando en el formulario viene así para la mediana, n sobre 2, que es específicamente para la mediana. Pero con esta fórmula que vamos a trabajar, necesito que la visualices, que la manejes, porque con esta nos va a servir para entender la otra semana el próximo tema, que va a ser de percentiles. Vamos a calcular cuartiles, deciles y percentiles o centiles. Ahora, CF, las frecuencias acumuladas, es de 19. ¿Por qué de 19? Ahora, si tú observas, mi tabla va de mayor a menor. Entonces, voy a tomar, como ya sé que 20 es el valor de NP, ese 20 lo voy a encontrar aquí, entre 28 y 19. Entonces tomamos, a partir de mi línea de interpolación, es la que es mayor a 20, sería esta, la clase 5. Voy a tomar el dato de 19. CF va a valer 19. Las frecuencias de la línea de interpolación es de 9, por eso aquí te lo anoté, 9. Y mi intervalo, observo que todas van de 3 en 3. Entonces, en la línea de interpolación observo que es esta, ahora es al contrario, entre 18 y a 19 el valor que está en medio, que es la línea, el límite real inferior, es de 18.5. Entonces, al aplicar mi fórmula, sustituyo esos valores. 20 menos 19 sobre 9 por 3. Y el límite real inferior es de 18.5. Al hacer la operación, 20 menos 19 igual a 1. Por 3, 3 entre 9 a 0.33. Al sumarlo con 18.5 obtengo 18.83 como mi mediana. Y de la misma manera voy a buscar mi moda con la fórmula que hemos trabajado hasta ahorita. Entonces, aquí te proporciono cómo encontré el valor de delta 1 y delta 2. Mi frecuencia modal, la busco donde están las frecuencias. Y observo que la que tiene más frecuencias es esta, mi clase 5. Por lo tanto, toda esta será mi línea de interpolación. Entonces, aquí nada más necesito esta parte para ubicarme. Mis frecuencias de la clase modal es 9, por eso aquí aparece 9, menos mi frecuencia inferior inmediata, como viene hacia abajo, por eso primero tomo 7. En los otros casos iba al contrario, por eso tomaba la que estaba por arriba, porque eran las más pequeñas. Aquí viene hacia abajo, estas son las más pequeñas, por eso tomo 7. Su resultado es 2 para el delta 1. Para delta 2 me dice que son las frecuencias que están por arriba, las superiores inmediatas, más bien la superior inmediata, que en este caso es 6. Por eso restamos 6 y obtengo delta 2 o subíndice 2 es igual a 3. Sustituimos esos valores acá, multiplico 2 por 3, 6 entre 5 es igual a 1.2 más 18.5, que es el límite real inferior, obtengo que mi moda es igual a 19.7 o 19.70. Bueno, comparando las medidas de tendencia central, tenemos a la media aritmética, a la mediana y a la moda. Observa que varían un poco. Estas dos están un poco más cercanas.
Espero que este video sea de mucho apoyo para ti. Analízalo junto con la información que te di en, en, en la clase, en la videoclase y también en la plataforma donde estoy subiendo todos las herramientas que te pueden servir, como es el caso de las guías de estudio, el libro de probabilidad y estadística y todos los demás elementos que te pueden servir. Entonces, este video puedes utilizarlo y checar tu información para que practiques. Ahí vienen otros ejercicios, ponlos en práctica y por favor, cuídate mucho.